Bueno, entonces vamos a empezar. La sesión de hoy, como les venía comentando, vamos a cerrar el tema de los modelos estadísticos para eh, caracterizar estocásticamente y completamente, de hecho, las redes sociales, los datos relacionales. En particular, hoy vamos a enfatizar, vamos a ver todos los detalles relacionados con el modelo, con modelos de espacio latente, pero desde el punto de vista factorial. Eh, Ya con esto, con este modelo, cerramos como toda una muy buena gama de modelos para tipificar las redes y ha sido bastante lo que hemos cubierto. De hecho, en un curso común y corriente de redes, por ejemplo, los que yo he visto en otras universidades, incluso en California, únicamente se especifican los modelos de grafos aleatorios, digamos el R2 Range y de pronto eh, el de fijación preferencial y sobre los modelos exponenciales. Pero toda esta teoría que hemos visto sobre los modelos latentes, sobre los modelos de bloques estocásticos, es como teoría que usualmente no se cubre porque, pues bueno, número uno, no es tan fácil de entender y número dos, computacionalmente puede tener sus complicaciones. Entonces hoy vamos a cerrar esa gama de modelos y algo muy interesante es que usted ya queda como con una caja de herramientas bien amplia en ese sentido. Eh, Va a tener los modelos, bueno, de grafos aleatorios, va a tener los modelos exponenciales, va a tener los modelos de bloques estocásticos, los modelos latentes de distancia y estos modelos factoriales. Hay otros modelos, pero la verdad es que estos, si usted entiende bien estos, eh, ya con eso tiene usted una gama muy amplia de modelos con los cuales modelar las redes. ¿Y para qué modelar las redes? Pues para responder todas las preguntas que hemos venido respondiendo, para estimar las probabilidades de interacción, para evaluar la influencia, efecto o asociación de características tanto endógenas como exógenas sobre la formación de conexiones, para hacer predicción de conexiones eh, y en sí mismo para hacer incluso visualizaciones y para hacer procesos de clustering, ¿no? Por ejemplo, con estos modelos factoriales y con los modelos de distancia podemos hacer las visualizaciones en el espacio latente y con los modelos de bloques estocásticos podemos hacer clusters. Entonces, como que hay muchas utilidades de los modelos. Eh, digamos que está muy chévere la parte de la teoría y que los modelos exponenciales y que los espacios latentes y todo eso. Pero lo más importante cuando usted se enfrenta a los modelos es que usted sepa el para qué, ¿no? Modelo de bloques estocásticos. Ah, bueno, quiero hacer clusters. Modelos exponenciales. Bueno, quiero evaluar la posible influencia de algunos estadísticos sobre la formación de las conexiones. Modelos de espacio latente. Ah, bueno, poder hacer una visualización en el espacio latente y evaluar las características modales y su influencia sobre las conexiones. En fin, como que nunca deje detrás la finalidad de los modelos. Ahora, estos modelos factoriales, la verdad, van a ser fáciles que el estudio porque la formulación del modelo es exactamente la misma o tiene exactamente la misma teoría que cubre o que eh, describe los modelos latentes de distancia. Entonces, simplemente para hacerle como el discurso corto y muy al grano, recuerde lo siguiente. Tenemos una red, es decir, tenemos las conexiones entre un actor I y un actor J, en un caso binario, o sea que tenemos simplemente ceros y unos, o no hay conexiones y hay conexión, y dados un conjunto de parámetros y posibles variables exógenas y variables latentes, vamos a modelar esas conexiones en función de una variable Bernoulli. Obviamente, la distribución Bernoulli es como la única que podemos utilizar aquí porque son ceros o unos, o hay conexión o no hay conexión, donde vamos a modelar las probabilidades de conexión
obviamente utilizando una función de enlace. Las funciones de enlace son obligatorias porque ustedes saben que las probabilidades de conexión, las probabilidades de éxito, es decir, la probabilidad de encontrar un enlace, vive entre 0 y 1. Entonces, de alguna manera tenemos que acotar el predictor lineal para que viva entre 0 y 1. Y es un predictor lineal que depende de una probabilidad basal de conexión, bien sea en escala logit o en escala probit, no importa. Un predictor lineal de efectos fijos que envuelva las características propias de los actores. Puede bien ser en función de efectos homofílicos como diferencias absolutas de la edad de los actores, por ejemplo, o de pronto efectos principales como la suma de la riqueza de los actores, en fin. Y una componente que tenga en cuenta las características latentes, es decir, que tenga en cuenta las características no observadas de los actores. Recuerde que las características latentes se pueden expresar en varias dimensiones. Cuando lo hicimos en el caso de los modelos de distancia, trabajamos fundamentalmente con 2 dimensiones, es lo que usualmente se hace, pero bien vimos en un par de ejemplos que podíamos evaluar el modelo, bien sea en 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, y luego calcular un criterio de información y elegir el que optimice el criterio de información. En su caso, trabajamos con el B y C. O incluso podíamos poner, digamos, diferentes supuestos distribucionales sobre las características latentes, como por ejemplo el número de mezclas de distribuciones normales de donde provienen, para elegir el mejor modelo. En el ejemplo que veíamos la clase pasada, en el caso de los monjes, decíamos, bueno, trabajemos con un grupo, con 2 grupos, con 3 grupos, con 4 grupos, y veamos cuál era el que me daba el mejor criterio de información. Entonces, de alguna manera vamos a seguir trabajando como con la misma dinámica, como una variable, como un modelo Bernoulli, con un modelo Logit, es como lo más usual. La verdad es que casi que todos los paquetes trabajan con el Logit porque con el Probit los resultados son muy similares y computacionalmente trabajar con el Logit es un poco más fácil. Pero lo único que vamos a variar hoy para trabajar con estos modelos factoriales es cambiar la estructura latente del predictor lineal. Es decir, lo que vamos a hacer es considerar algo diferente a las distancias. En el caso pasado, en el modelo de distancia, lo que nosotros decíamos era, bueno, las características latentes nos van a servir como un efecto transitivo, si se quiere, de relación. Y es 2 actores que se encuentren cerca en el espacio social, pues van a tener una menor disminución en la probabilidad de interacción porque esa norma, esa distancia va a ser un número más cercano a 0, si se quiere. O sea que como el efecto latente está restando, pues usted está restando un número más pequeñito. Si los actores se encuentran lejos en el espacio social, quiere decir que son muy diferentes, por lo tanto, la probabilidad de conexión tiene que disminuir harto. Entonces, obviamente usted como está restando una norma más grande, pues la probabilidad de conexión se empieza a disminuir. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el modelo factorial. Es decir, la forma funcional de las variables latentes va a ser otra. Aquí yo le pongo 3 formas funcionales, digamos, muy populares, la de la distancia, la bilineal y la factorial. Observe que el modelo bilineal es exactamente el mismo modelo factorial, solamente donde la matriz de pesos, y ahorita le digo que cómo se interpreta y qué quiere decir, es la matriz identidad. Entonces, el modelo factorial es un modelo Hoff, que fue como la persona que empezó primero a trabajar con esto, en 2007, 2008, él en 2002 propuso el modelo de distancia, y ese modelo de distancia revolucionó de muchas maneras los modelos de las redes. De hecho, se volvieron incluso, yo diría que igual o más populares que los modelos exponenciales. Eh, um, y
digamos que de ahí en adelante hubo como una explosión de literatura estadística en esa dirección de los modelos de distancia. Ahora, después, el mismo Hoff con Hancock y como con otro conjunto de investigadores en Washington, eh, propusieron el modelo factorial. Y el modelo factorial que ya surgió en 2008, 2009, de hecho, la primera publicación fue de Hoff solo, ya después vino las publicaciones con Hancock y los demás. Es un modelo que se basa en una descomposición espectral de la matriz de adyacencia. Entonces, para no hacerle el tema muy pesado, ni muy, digamos, monótono, ni complicado, pues mire lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es cogiendo las características latentes y relacionarlas por medio de una forma cuadrática que involucra una matriz de pesos. ¿Cómo así? Pues veámoslo, de hecho es muy sencillo. Solamente veamos la expresión algebraica de manera, digamos, directa. Entonces, el predictor lineal, el predictor latente, si se quiere, es de la siguiente forma. Es U sub i, que esto es un vector transpuesto por lambda por U sub j. Entonces, varias cosas. Primero, recuerde que el U, obviamente es un vector de parámetros que necesito estimar. El U sub i es un vector columna de dimensión k, entonces usted va a tener aquí U sub i1, coma, dos puntos, U sub ik. La dimensión latente es usualmente 2 o 3. Entonces recuerde que K para nosotros va a ser el número de dimensiones latentes, va a ser la dimensión latente. Típicamente se trabajan con 2 dimensiones o 3. Entonces esto es un vector columna que pertenece a RK. Y lambda, esto es obviamente para cada uno de los actores, ¿no? Para I igual 1 hasta N, ¿no? Y lambda es una matriz diagonal, es una matriz de pesos, es una matriz diagonal que le dice a usted cuál es la importancia relativa, si quiere puede verla así. Aquí viene como lambda sub 1, lambda sub 2, etcétera, 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 hasta lambda sub k. Es una matriz diagonal, obviamente fuera de la diagonal hay un montón de ceros y por encima de la diagonal hay otro montón de ceros. Es una matriz diagonal de k por k. Entonces usualmente uno lo escribe así, ¿no? Diag de lambda sub 1 hasta lambda sub k. Entonces, claramente, tanto los u's como los lambdas son parámetros desconocidos, es decir, estos se tienen que estimar. Pues yo no conozco ni el u ni el lambda, lo que voy a hacer es, por medio de la inferencia, de los procesos de inferencia, estimar cuál es el u para cada uno de los actores y cuál es el lambda para cada dimensión. Lo que quiero hacer es incorporar por medio de este U sub i transpuesto lambda U sub j como el efecto de las variables no observadas de cada uno de los actores en las probabilidades de interacción. Entonces, simplemente para que usted lo vea de manera directa, pues observe que, permítame, escribo esto un poquito más debajo, observe que este U sub i transpuesto lambda U sub j es una forma cuadrática muy sencilla de ver. Sería simplemente la sumatoria. Cuando usted hace todos los productos, pues porque todo le queda conformable, ¿no? Digamos, este U sub i es de tamaño, un sub i transpuesto sería de tamaño 1 por k. Este lambda sería de k por k. Obviamente, este U sub j, pues como no tiene el transpuesto, sería de k por 1. O sea que todo le queda de 1 por 1, ¿no? Es un numerito, es una forma cuadrática común y corriente. Entonces, esto sería como la sumatoria desde, debería yo utilizar aquí una letra diferente, desde L igual a 1 hasta acá, de lambda sub L por lambda sub IL, perdón, U sub IL por U sub JL.
Entonces, bueno, si usted lo quiere ver de pronto un poquito más explícito, sería, bueno, lambda sub 1 por u sub i1, u sub j1, más, etcétera, etcétera. U sub lambda sub k, u sub ik, u sub jk. Entonces, bueno, número uno, varias observaciones. Número uno, claramente yo tengo que, cuando hagan la inferencia, cuando ajustemos el modelo, pues yo tengo que estimar tanto lambda 1 como lambda 2, lambda 3, todos los lambdas son desconocidos, ¿no? Y los us, ¿no? Pues yo tengo que estimar las características latentes de cada uno de los individuos. Muy bien, número uno es. Número dos, ¿cómo se interpretan los parámetros? Digamos que lo más importante aquí es poder interpretar los lambdas, y este lambda va a ser como, eh, se puede interpretar como el efecto que bien puede ser positivo como negativo de la interacción, porque mire que aquí hay un producto en la dimensión 1 y en la dimensión 2 y en la dimensión 3 y en la dimensión k de las características latentes del actor I en la dimensión L con las características latentes del actor J en la dimensión L. Entonces, es como, si se quiere, es como lo que se hace, y se llama modelo factorial por eso, lo que se hace en un análisis confirmatorio multivariado, donde uno por medio de unos coeficientes, si se quiere los puede ver como unos coeficientes de regresión que serían los lambdas, expresa la influencia o el efecto o la importancia de las interacciones de las variables de cada una de las dimensiones sobre las probabilidades de interacción. Entonces, obviamente, si un lambda le da positivo y muy grande, es porque esa dimensión latente es muy importante para caracterizar, para caracterizar las probabilidades de interacción. Si usted quiere, la verdad yo no lo he visto hacer mucho, pero si usted quiere, se podría poner como en la tarea de tratar de darle una interpretación a la dimensión, algo así como uno hace en componentes principales o algo por el estilo. Pero la verdad no se acostumbra mucho. Lo importante es poder estimar o poder tener buenos modelos o que ajusten bien a los datos para poder hacer la predicción o para poder evaluar el efecto, para poder hacer las visualizaciones o para poder evaluar el efecto de los betas, en fin. Pero digamos que por ahora lo más importante es poder estimar bien los lambdas, poderlos interpretar bien y poder hacer una visualización de las redes por medio de los US. Entonces, este es el modelo. Entonces, todo esto para decirle que el modelo en comparación con el que veníamos trabajando de distancias no cambia, la estructura es igualita, una probabilidad basal de interacción mu, un efecto de variables exógenas y un efecto de variables latentes. Este sería como el predictor aleatorio, el predictor de efectos aleatorios. Y este sería el predictor de efectos fijos, ¿no? Bien. Entonces, pues vamos a ir en esa dirección y vamos a hacer, lo que vamos a hacer a continuación es ajustar este modelo en un conjunto de datos particular y hacer pues todas las tareas que hemos venido haciendo con los otros modelos. En particular, nos vamos a enfocar en visualización, en la evaluación de las variables exógenas y en la predicción. Entonces vamos a ir de una vez al ejemplo. Me gusta mucho, y este es el mismo ejemplo que utiliza Erika en el libro, me gusta mucho, digamos, seguir cubriendo este tipo de conjuntos de datos que ya hemos venido estudiando muy repetidas veces porque ya tenemos como un entendimiento de lo que ocurre detrás del sistema. Recuerde que esta es la red de trabajo colaborativo de los abogados, que tiene bastantes covariables disponibles como, digamos, la edad de los abogados o el año de pertenencia a la firma o la dependencia donde trabajan, en fin. Y es muy chévere seguir testeando esta base de datos y seguir testeando estos modelos con estas bases de datos conocidas, pues porque, digamos, ya tenemos una intuición clara de
hacia dónde vamos y qué deberíamos obtener, pues porque ya lo hemos analizado antes. De hecho, en un trabajo conjunto con otra estudiante de doctorado y otra profesora en la Universidad de la Florida, estamos utilizando estos datos pues, para probar los modelos que estamos proponiendo. Entonces, digamos, es común, digamos, utilizarlas porque han sido como muy estudiadas en la literatura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la red de abogados común y corriente que hemos venido utilizando con 36 actores. Recuerde que tenemos 115 conectores, 115 conexiones y es una red que no es dirigida. Es decir, es una red binaria no dirigida entre los abogados. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que ajustemos el modelo, es decir, podamos obtener una estimación de tanto los U's como de los lambdas en un caso del modelo 5 variables. Es decir, en un modelo 5 variables, lo que vamos a hacer es, en un modelo 5 variables, permítame se lo anoto aquí, esto es casi que una plana. Eh, um, en un modelo 5 variables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar el logit de teta, el logit de teta y j. Aquí teta y j es la probabilidad de interacción entre el individuo i y el actor j, ¿no? Es decir, este teta y j es la probabilidad de que interactúen el individuo i y el individuo j. ¿Por qué en escala logit? Porque recuerde que cuando yo cojo un número real entre 0 y 1 y le aplico la transformación logit, es decir, cuando le aplico la transformación teta i sobre 1 menos teta i j en escala log, todo me queda expresado en, es decir, el recorrido de esta función es el conjunto de números reales. Entonces, pues perfecto. Y me va a quedar expresada en función de mu más, no menos. Recuerda que si fuera un modelo de distancia sería menos. Más U sub i transpuesto lambda por U sub j. Entonces aquí hay varias cositas que decir. La primera es que, bueno, estamos utilizando una función logit como función de enlace, todo perfecto. No estamos considerando covariables, es decir, no estamos metiendo ningún beta que represente o que permita evaluar el efecto de variables exógenas, o sea que simplemente vamos a modelar las interacciones en función de una probabilidad basal y los efectos latentes. Y además, aquí uno puede trabajar, sugiero lo que se hace usualmente es trabajar con 2 dimensiones. Juan Camilo, está bien si trabaja con 3 dimensiones, también está bien. Está bien trabajar con 30 dimensiones, no, 30 dimensiones ya lo que hace es sobreajustar el modelo. Lo mismo que pasa en regresión lineal, por ejemplo, cuando yo tengo un modelo y empiezo a meter y meter y meter y meter y meter covariables y en últimas el R cuadrado ni siquiera termina aumentando de manera significativa, entonces algo similar. Entonces 2 dimensiones, 3 dimensiones, incluso 5 dimensiones a veces se utiliza, pero pues vamos a arrancar con 2 porque número 1 va a facilitar la visualización. Visualización. Ok. Entonces, este sería el modelo. Este sería el modelo. Entonces, si yo lo fuera, digamos la manera en el paper que yo tengo publicado hoy en la revista colombiana de estadística de este año, de hecho, yo lo escribo así. Yo lo escribo como JJ dado mu, bueno, esto es un poco bayesiano, yo sé, U sub i, U sub j y lambda, va a tener distribución Bernoulli, donde la probabilidad de interacción, que sería teta y j, bueno, si quieres lo podemos escribir así, donde, donde la probabilidad de interacción es xpit. Recuerde que xpit es el inverso de la función logit, ¿no? Xpit es logit a la menos 1. De, bueno, mu más u sub i lambda u sub j.
bueno, la función explit usted ya la conoce, ¿no? Si usted la quiere despejar, simplemente iguala el logit a, no sé, y y despeja. Listo. Entonces, este es el modelo que vamos a trabajar. Hoff, bueno, ustedes saben que es el padre de estos modelos, tiene un paquete en R, solamente está disponible en R, en Python no lo he visto, que se denomina Agent Model. Digamos, un buen proyecto, si alguien quisiera en algún momento, digamos, hacer como algún aporte computacional en esta área, sería, eh, digamos, hacer el paquete o desarrollar el código en Python para este modelo. Entonces, en R hay disponible este paquete que se llama Agent Model. Es un paquete que ha sido mantenido por Hoff. Hoff ya ahorita ya no está en Washington, él está en Duke, en North Carolina. Y es el modelo, este paquete, digamos, permite hacer la inferencia bayesiana sobre los parámetros que necesitamos estimar. Entonces, en este caso, lo que necesitamos estimar es, pues, tanto mu como las características latentes, como el lambda. Entonces, y lo podemos hacer en 2 dimensiones o 3, o bueno, o las que usted quiera. Vamos a trabajar, usualmente también cargo las funciones típicas de iGraph para poder hacer la estadística descriptiva y bla, bla, bla. Pero pues digamos que solamente la vamos a utilizar en este momento para poder obtener la matriz de adyacencia de la red. Nunca olvide cuando esté haciendo los casos de estudio y los talleres y todo eso, fijarse muy bien qué tipo de objeto es, ¿no? Si este objeto, la Sega, por ejemplo, es un objeto tipo network, o es un objeto tipo iGraph, o es una matriz, o bueno, lo que sea. Entonces, en este caso es un objeto tipo iGraph, y lo que voy a hacer es obtener la matriz de adyacencia de, eh, del objeto como viene en iGraph literalmente. Es decir, voy a tener la matriz simétrica de ceros y unos. Una observación aquí, este sparse igual a false, es para que le entregue a usted la matriz en formato array con ceros y unos, ¿no? Recuerde que cuando usted pone sparse igual a true, lo que está haciendo es obtener un objeto tipo matrix, donde los ceros le pone un punto, y ese punto lo que hace de alguna forma es, le permite obtener un objeto que tenga como un menor peso en términos de memoria. Eso es lo que usualmente se hace en minería de texto cuando se hace el corpus de una base de datos, o cuando se hace la matriz de adyacencia de redes demasiado masivas. Listo. Entonces, para ajustar el modelo 5 variables, permítame decirle un par de cosas. Bueno, primero, esta librería Agent Model se llama Agent Model. Recuerde que Agent hace referencia a los valores propios, ¿no? Todo este modelo surge como, digamos, se inspira en la descomposición espectral de la matriz de adyacencia. ¿Y por qué? Pues porque usted está utilizando una forma cuadrática, recuérdela aquí, usted está utilizando una forma cuadrática para representar los ceros y los unos de las interacciones. Entonces, por eso es que en un inicio Hoff denominó este modelo Eigen Model, o modelo factorial, como usted lo quiera llamar. Y la inferencia que vamos a hacer es una inferencia bayesiana. Entonces, para no ir como en los detalles, digamos, bayesianos de esto, porque no, esta no es una clase de estadística bayesiana, digamos que lo que hace esta función es generar una cadena de Markov donde usted obtiene muestras de la distribución posterior de cada uno de los parámetros que le interesan en este caso, que serían los lambdas, mu y los u's. Es decir, vamos a obtener muestras, vamos a tener una cadena de Markov, vamos a tener un MCMC que explora la distribución posterior de los parámetros de interés. Y digamos que usted tiene que darle como varios insumos como para poder hacer esto. Número uno, pues tiene que darle usted la matriz de adyacencia, que sería A en este caso. Y la forma de darla es un objeto tipo array común y corriente. Por defecto, la función en las covariables trae un objeto nulo, o sea que por defecto no hay covariables. Entonces, si usted omite este argumento en la función, no pasa nada.
Entonces usted le puede poner x igual a null y todo va a estar perfecto. Vamos a trabajar con 2 dimensiones, entonces R es la dimensión latente. Y bueno, y lo que sigue son como los detalles típicos de la cadena de Markov. Entonces, usualmente yo le recomiendo trabajar con un periodo de calentamiento de la cadena de 10.000 para garantizar la convergencia de la cadena. El número de iteraciones efectivas, es decir, el número de muestras que usted quiere obtener, yo también sugiero trabajar con 10.000. Entre más muestras efectivas de la cadena de Markov, usted, digamos que sus procesos de inferencia van a ser como más, digámoslo, precisos, si se quiere. Y además, siempre dele una semilla aleatoria. Yo utilizo 42, que es la misma que utiliza Eric, pero la que usted quiera está perfecto para que sus resultados sean reproducibles. Recuerde que esto se basa en muestreo sistemático de las distribuciones condicionales completas de la distribución posterior. Y bueno, sin ir en los detalles de la estadística bayesiana, pues son muestras aleatorias, o sea que si usted quiere garantizar la reproducibilidad de su análisis, pues tiene que ponerle una semilla aleatoria. Y este 50.000 hace referencia a el número total de iteraciones del algoritmo. Entonces, como yo quiero 10.000 muestras efectivas y quiero 10.000 muestras de calentamiento, pues básicamente lo que le estoy diciendo aquí al algoritmo es que haga un muestreo sistemático cada 5 iteraciones para disminuir la autocorrelación de la cadena de Markov. Si usted, digamos, esa jerga bayesiana todavía no la, digamos, la tiene clara o todavía no está familiarizado con el MCMC y toda esta cosa, pues porque no vi el curso de bayesiano o lo que sea, mi sugerencia es piense en que estamos tomando muestras de los parámetros en un espacio determinado para poderlos estimar. Y entre más muestras usted tenga, pues mejor. Punto. Entonces, en este objeto fit1 va a quedar guardada todas esas muestras. Entonces, recuerde que en fit1 ya lo corrí, obviamente, pues para compilar el HTML tuve que haberlo corrido. Cuando usted hace el init en R. Entonces, mi mensaje es, recuerde que en fit1 quedó guardado el modelo, o sea, como quedaron guardadas la distribución posterior de los parámetros del modelo sin covariables. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer en este momento es volver a ajustar este modelo, pero haciendo un par de truquitos. Y es, bueno, vamos a ver el comportamiento o la capacidad predictiva del modelo o las bondades del modelo teniendo en cuenta covariables. Y es, claro, ahorita pues ya tenemos aquí fit1, ya no hemos examinado nada, no hemos hecho inferencia, no hemos hecho predicción, no hemos hecho nada, pero ya tenemos en fit1 el ajuste del modelo sin covariables. Ahora, lo que vamos a hacer es volver a ajustar el modelo teniendo en cuenta covariables, no porque toque, simplemente quiero evaluar la capacidad predictiva del modelo teniendo en cuenta diferentes opciones. Entonces, una de ellas es ajustar el modelo teniendo en cuenta la variable práctica y teniendo en cuenta la oficina. Juan Camilo, ¿podría yo construir un modelo donde tenga en cuenta la práctica y al mismo tiempo la oficina? Claro que sí. Solamente que quiero ajustar 2 modelos diferentes pues para que usted vea cuál modelo es mejor y cuál variable tiene mayor capacidad predictiva. Entonces, varias observaciones. La primera es que fíjese que el ajuste del modelo en comparación con el ajuste del modelo sin covariables es exactamente la misma línea de código, es un control C, control V. La única diferencia fue que en X pues puse algo diferente. Entonces, quiero que vayamos a qué es ese algo diferente. Entonces, este X tiene que ser un tensor de dimensión 3. ¿Cómo así un tensor de dimensión 3? Pues claro, permítame, le hago aquí un esquemita. El X
tiene que ser como un array, si se quiere, de 3 dimensiones. Y ese array 3D es un array que tiene dimensiones n por n por p. Entonces, recuerde que n es el número de individuos, es el número de actores, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo imagino yo? Pues yo me lo imagino como si fuera un cubo, es como si fuera un cubo de información. Donde cada digamos, línea, donde cada nivel del cubo contiene la información de una covariable. Es decir, esta es la covariable 1, es más, pongámoslo aquí. Esta es la covariable 1, covariable 2, covariable 3, covariable bla, 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 covariable P. Entonces, si yo cogiera una tajada de este cubo, ¿qué vería? Lo que vería es como una matriz de dimensión n por n, donde voy a tener un 1 si tienen la misma práctica y un 0 si no. Entonces, esto es una matriz binaria de ceros y unos. Obviamente, toda la diagonal está llena de ceros, pues porque yo no permito interacción. Esto es una red, digamos, simple, no es una multired, sino es una red simple. No hay reflexibilidades. Entonces, va a haber, es más, recuerdo bien cuántas prácticas hay. Hay 3 prácticas, para que simplemente recordemos cuando usted corre este código y visualice este objeto, que son los atributos de la red LaSega, la práctica. Usted coge los atributos de la red LaSega y examina la práctica. Esta práctica tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. Está codificado como 1, 2 y 3. 1, si no recuerdo mal, litigios. 2, si es función pública. Y 3 es otro, no recuerdo cuál. El asunto es que hay 3 niveles, hay 3 niveles, 3 niveles. Si 2 actores tienen la misma práctica, entonces voy a poner un 1. Y si tienen diferente práctica, voy a poner un 0. Así se conforma cada uno de los niveles de esta matriz 3D. Entonces, en este caso, en el caso del modelo con covariables únicamente incluyendo práctica, mire cómo se arma. Mire que este objeto que yo estoy poniendo en X se llama same practice, entonces la misma práctica, y es una práctica, es un objeto 3D que tiene dimensión 36 por 36, recuerde que tenemos 36 actores, y dimensión 1, o sea, es un solo layer, ¿no? Es una sola capa. Entonces es un cubo con una sola alturita, digamos. Si usted quiere incluir más de 2, si usted quiere incluir, por ejemplo, 3 covariables, pues meta 3 matrices de esas binarias. Y mire cómo se conforma esa práctica. Es una manera, pues hay muchas formas de hacerlo, pero una que me parece muy interesante es que sí, eh, um, sí, eh, um, este producto cruzado, si este producto cruzado de práctica consigo mismo cae en 1, 2 y 9, Juan Camilo, ¿por qué 1, 2 y 9? Porque recuerde que la práctica está codificada como 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, si yo cojo la práctica y la cruzo consigo misma, recuerde que esto es un producto cruzado, y el producto me da o 1, o 4, o 3, que son los cuadrados de 1, 2 y 3, pues entonces le va a poner 1 y si no, le va a poner 0. Esa es la idea. Y esta es como una manera muy particular de hacerlo, pues porque yo sé cuál es la codificación de las variables, ¿no? Juan Camilo podría haber hecho esto con doble for y ya, y hago, si la práctica en el lugar i es igual a la práctica en el lugar j, póngale 1, si no, póngale 0, sí, está perfecto, es la misma cosa. Solamente que esta es la manera, digamos, rápida de hacerlo con un producto cruzado en 2D. Es como la forma de hacerlo. Entonces, cuando usted examine el código, digamos, y si quiere rectificarlo paso a paso,
Pues mi sugerencia es, pues mire que este es un vector de 36 por 1, que está lleno de 1, 2 y de 3, que cuando usted hace ese producto cruzado le va a quedar una matriz de 36 por 36, llena de ceros, unos, 4 y 9, o eh, también le va a quedar de 6, también le va a quedar de... es decir, está haciendo todos los productos cruzados. Si esa misma práctica le cae dentro de 1, 4 y 9, ahí es donde usted lo transforma en ceros y unos y lo organiza, pues obviamente, en un arreglo bidimensional de 36 por 36. Entonces, recuerde que cuando usted hace los productos cruzados, pues tiene todos los productos posibles, ¿no? De 1 con 1, de 1 con 2, de 1 con 3, de 2 con 3, de 2 con 1, bla, bla, bla. Y lo que a usted le interesa poner es unos en 1, 4 y 9. Muy bien. Entonces, todo esto para decirle que el ajuste del modelo que se hace por MCMC, por cadenas de Markov, haciendo un Gibbs sampler común y corriente, donde usted muestra de las distribuciones condicionales completas, se hace exactamente igual en el modelo 2, solo que ahora incluyendo la covariable de la misma práctica, same practice. Muy bien. Para el modelo 3, es lo mismo. Mire que es control C, control V del anterior, solo que ahora la variable es la oficina. La variable oficina, la variable oficina también es una variable que tiene categórica que dice en qué oficina trabaja. Entonces hay 3 oficinas codificadas de 1, 2 y 3. No recuerdo dónde quedaban las oficinas. Tendría que ver la fuente y ver como el lugar específico de las oficinas. Pero si no estoy mal, 1 significaba New York, 2 significaba Boston y 3 no me acuerdo. Entonces, ¿comparten la misma oficina? Sí o no, y se acabó. Juan Camilo, podríamos hacer un cuarto modelo donde en lugar de poner una sola covariable que sea same practice y same office, sea como un, un tensor o un cubo de 2 de 36 por 2, donde metamos las dos covariables simultáneamente. Sí, perfecto. En esa matriz X, además de tener la misma práctica, por ejemplo, podríamos poner la diferencia absoluta de las edades. Perfecto. Recuerde que los efectos homofílicos o los efectos principales usted los puede establecer igualito que en un modelo de exponencial, ¿no? Es decir, la definición de las covariables, desde que sea simétrica, todo bien. Muy bien. Entonces, cuando usted lo corra en su computador, obviamente esto le va a tomar un par de minutos, esto le va a tomar otro par de minutos y esto le va a tomar otro par de minutos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita que vengamos del break es utilizar el output de este ajuste de los modelos por medio del paquete EigenModel para hacer inferencia, para hacer visualización y hacer inferencia. Entonces, tomé unos 5 minuticos como de costumbre y ya nos vemos. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Acabamos de ajustar el modelo de 3 maneras diferentes, con covariables, perdón, sin covariables, con una covariable que sería la misma práctica, con otra covariable que sería la misma oficina. ¿Cuál es la idea de evaluar la misma práctica, por ejemplo? ¿Será que la práctica, tener la misma práctica ejerce un efecto significativo sobre la formación de relaciones en la oficina? ¿Será que pertenecer a la misma oficina ejerce un efecto significativo sobre las relaciones en la oficina? Y bueno, yo podría hacer un modelo 4 que incluyera la misma edad o todas las covariables al mismo tiempo, ¿no? Sería un tensor mucho más grande. Listo. Entonces, bueno, ya ajustamos los modelos, ya tenemos 3 modelos ajustados, perfecto, vamos a compararlos, vamos a ver la bondad de ajuste, vamos a hacer inferencias sobre los parámetros, vamos a interpretar. Entonces vamos a arrancar con la visualización. Entonces, en términos de la visualización, eh, claro, yo directamente, pues no puedo simplemente visualizar cada uso, y en la dimensión latente, porque mire que lo que yo incluí en el predictor lineal es esta forma cuadrática que de alguna manera no me permite distinguir a mí directamente cada uno de los U's en el sistema. Pero lo que sí puedo hacer
lo que sí puedo hacer es lo siguiente, y es, imagínese que, imagínese como si usted tuviera una gran matriz U, imagínese como si usted tuviera una gran matriz U de tamaño n por k. Claro, en la primera fila usted incluiría lo que dice las características latentes am, del actor 1, en la segunda fila las características latentes del actor 2, bueno, etcétera, etcétera. Si yo fuera un poquito más estricto con la notación, debería escribir 1 transpuesto, ¿no? Porque es un vector fila y aquí lo mismo. Muy bien. Entonces, cuando usted hace U, que es de tamaño n por k, y lo multiplica por lambda, que es de tamaño k por k, y luego multiplica por U transpuesto, que es de tamaño k por n, pues en últimas le va a quedar una matriz de n por n, ¿no? Que es exactamente el mismo tamaño de la matriz de adyacencia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo el modelo? Lo que está diciendo el modelo es que la matriz de adyacencia, que es una matriz de tamaño n por n, la estamos expresando en función de, pues bueno, un intercepto y una descomposición factorial de esta forma. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues bueno, la idea de todo esto es, claramente yo no puedo visualizar pues un espacio n-dimensional, pues porque solamente puedo visualizar 2 o 3 dimensiones máximo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la descomposición espectral de, bueno, aquí me quedó al revés, U transpuesto lambda U, y vamos a coger las primeras 2 columnas de esa descomposición. Es como si cogiéramos las primeras 2 entradas de los vectores propios correspondientes de esa descomposición. ¿Por qué las primeras 2? Pues número 1, porque estoy trabajando con 2 dimensiones, y número 2, pues porque la visualización en 2D pues es mucho más fácil que en 3D o, bueno, en 4D ya baila. Muy bien. Entonces, varias cosas. Primero, mire que, bueno, esta función eigen, que es la descomposición espectral, viene instalada por defecto casi que en todos los software, ¿no? Digamos que ahí no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que en cada uno de los ajustes, mire, en fit 1, en fit 2 y en fit 3, Hoff nos da de una vez la media posterior de ese producto, pues, de U, él lo llama ULU, pero pues es básicamente todo este producto. Sería U lambda U, sí. Digamos para hacerlo más bonito. Y sacamos los vectores propios de esa descomposición espectral y nos quedamos con las primeras 2 columnas, es decir, simplemente con 2 entradas para cada uno de los vectores, para cada uno de los actores, perdón. Y bueno, y lo que viene es simplemente la decoración de esa descomposición. ¿Por qué? Porque mire que para cada actor, cuando yo hago la descomposición espectral, pues, ¿con qué me voy a quedar? Básicamente sería como una matriz E, digamos, de tamaño n por 2, en este caso, porque únicamente me estoy quedando con las primeras 2 componentes de las dimensiones más importantes de esta forma cuadrática. Entonces, para cada actor, para el actor 1, para el actor 2, para el actor 3, bla, 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 para el actor n, me voy a quedar con 2 coordenadas, que son las que yo voy a graficar ahorita, pues para ver qué es lo que sucede en el sistema. Entonces, bueno, vamos a verlas. Y nada, la decoración es la misma decoración que siempre hemos hecho, ponerle colores dependiendo de la oficina, de la práctica, el tamaño dependiendo de los años de pertenencia a la oficina, en fin, como que la decoración que hemos dicho desde cuando empezamos a hacer decoración de grafos. Y mire aquí lo importante. Aquí lo importante es que cada plot, mire que estoy graficando cada una de las redes, la primera descomposición, la segunda descomposición, la tercera descomposición,
cada uno de estos plots es un control C, control V del anterior, donde lo único que estoy, digamos, variando es la descomposición que estoy utilizando. Me permite a mí visualizar de manera directa cómo se comporta el sistema después de tener en cuenta, bueno, de no tener en cuenta covariables, que es el primero, de tener en cuenta la práctica, que es el segundo, y de tener en cuenta la oficina, que es el tercero. Entonces, varias cosas que uno puede ver aquí de esta visualización. Primero, es que fíjese que tener la misma práctica o no tenerla, es decir, si incluyo la práctica como covariable o no si la incluyo o no la incluyo, mire que me da dos representaciones muy similares. Es decir, las características no observadas de los individuos, digamos que no tienen como una relevancia o no muestran como diferencias importantes a cuando tengo en cuenta la práctica o no, porque mire que los actores que me quedan cerquita en el plano social siguen estando cerca y los que estaban lejos siguen estando lejos. Claro, no me queda exactamente igual, pero la distribución es muy similar. Por ejemplo, el actor 7 me queda muy cerquita del 13, aquí también está muy cerca, el 25 del 6 también, el 25 del 6 también, el 14 me queda cerca del 25, bla, bla, bla. Observe que los colores hacen referencia a la oficina. Observe que los colores hacen referencia a la oficina. O sea que el despliegue o las características latentes a cuando tengo en cuenta la práctica o no al modelar la red, eh, me muestran básicamente el mismo comportamiento, las mismas agrupaciones dadas inicialmente por la oficina. Es decir, tengo en un lado los que están en una oficina y en otros los que están en la otra oficina. Punto. Recuerde que la oficina tiene 3 niveles porque hay un actor eh, que es el que está como aparte de todas las oficinas. Aquí ese es el único que está en un tercer nivel. Ahora, cuando yo hago el ajuste, teniendo en cuenta la covariable de oficina, que es el 3, mire que la disposición cambia y digamos que los actores que me quedan más cerca unos de otros es porque ahora teniendo en cuenta la oficina como punto de referencia para modelar las variables, para modelar las conexiones, hace que las características latentes que se desplieguen de los mismos individuos muevan como todo el sistema. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, no son lo mismo las características latentes que yo obtengo cuando tengo en cuenta la práctica como característica exógena a las características latentes que yo obtengo cuando tengo como variable exógena la misma oficina. Cuando tengo en cuenta la misma oficina, mire que quedan como más cerca o son más, o quedan más eh, parecidos, si se quiere, o más juntos, otros actores que antes no estaban juntos, antes solamente estaban separados por la oficina, ahora ya tenemos como otro sabor, otra relevancia después de tener en cuenta la oficina dentro de las características exógenas. Es decir, las características latentes al tener o no tener en cuenta una característica exógena pueden variar. Valdría la pena hacer un cuarto dibujo donde yo mezcle simultáneamente esas dos características dentro de las covariables. Lo que yo sospecho es que muy seguramente me va a quedar muy similar al tercer dibujo. Entonces, más allá, digamos, de la interpretación significativa o no significativa de las características latentes, observe que este modelo de, este modelo de factorial le permite a usted hacer una visualización del sistema
después de hacer la descomposición factorial de las características latentes con el peso de cada una de las dimensiones, ¿no? Juan Camilo, si usted obtiene aquí una matriz E de tamaño n por 2, nosotros podríamos aplicar a esta matriz como, ese es, un algoritmo como de K-means para hacer como clustering. Sí, si usted quiere hacer clustering post-análisis, lo puede hacer. Usted puede coger, no sé, cualquiera de esas funciones en cualquier librería que hagan clustering con algún algoritmo jerárquico, con lo que sea, y hacer un proceso de clustering utilizando como entradas las variables cuantitativas de esta matriz. Igualito que en un modelo de distancia, solamente que sobre la descomposición factorial que usted escoja en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, digamos que un primer subproducto importante de este modelo es esta descomposición factorial, con la cual usted puede hacer visualización y con la cual usted puede hacer clustering, ¿no? Muy bien. Entonces, número 1 es. Número 2, podemos hacer inferencia. Entonces, algo bonito es que dentro de este objeto, por ejemplo, vamos a hacer inferencia sobre las covariables. ¿Será que estar en la misma oficina o tener la misma práctica ejerce un efecto significativo o un efecto importante o una asociación importante, relevante sobre las conexiones? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo de inferencia bayesiano muy simple, y es, en X, voy a guardar todas las muestras de la distribución posterior de la característica de interés, que sería la misma práctica en este caso. Voy a dibujar la cadena para evaluar la conexión, para evaluar la convergencia, obviamente con un quemado de 10.000 iteraciones, con un calentamiento de 10.000 iteraciones no va a haber problema. Y voy a hacer un histograma con los intervalos de confianza al 95% para ver si la característica es significativa o no. Entonces, mire, número 1, la cadena convergió perfectamente, no hay señales de falta de convergencia. Número 2, mire que al hacer el histograma de todas esas muestras de la distribución posterior y sacar los percentiles 2.5 y 97.5, el intervalo de confianza no incluye el 0, lo cual me muestra que efectivamente tener la misma práctica ejerce un efecto positivo y significativo sobre la formación de colaboraciones dentro de la oficina. Muy chévere. Muy bien. Lo mismo podría ser para el modelo 3, ¿no? Solamente que ahora la misma oficina. ¿Será que pertenecer a la misma oficina ejerce un efecto significativo sobre la formación de conexiones dentro de la oficina? Vamos a ver. Entonces, nuevamente usted puede graficar la cadena. Nuevamente usted ve que la cadena convergió, naturalmente después de 10.000 iteraciones, es natural. Y nuevamente tenemos un efecto significativo sobre... esta predicción me quedó aquí mal. Esta predicción me quedó... Tengo que arreglar el script. Tenemos un efecto significativo y positivo de la misma oficina. Es decir, pertenecer a la misma oficina, porque recuerde que yo el 1 lo puse si era igual, ¿no? Y 0 si no. Pertenecer a la misma oficina muestra un efecto significativo y positivo sobre la formación de conexiones laborales dentro de la firma. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, y voy a terminar la clase con esto, es hacer el mismo ejercicio de predicción. El título me quedó mal. Debería volver a compilar todo el documento. Esto me debería tomar un segundo, pero permítame lo hago en un minuto. Entonces, lo que les venía diciendo, después de haber arreglado el script, es que vamos a hacer un ejercicio de predicción muy similar al que habíamos visto la vez pasada utilizando validación cruzada. Entonces, utilizando exactamente la misma técnica de segmentación por medio de los folds, vamos a trabajar con 5 folds. Entonces, cojo todo el conjunto de datos, lo divido en 5 partes iguales, bueno, aproximadamente iguales, donde aleatoriamente asigno las conexiones a cada uno de los folds. Recuerde que hacíamos nuestro truquito de vectorización. Voy a predecir si son ceros o unos los enlaces que hacen parte del fold. Entonces, digamos que, ¿cuál es el truquito? El truquito es, tengo 3 modelos, o sea que, bueno,
voy a utilizar, esto es muy importante, utilice exactamente los mismos faults, los mismos grupos, cuando vaya a comparar modelos en términos de predicción, ¿no? Es decir, si usted va a predecir los enlaces, las conexiones de un grupo para poder comparar los modelos y ver cuál de los modelos es mejor, es decir, 5 variables o teniendo únicamente en cuenta la práctica, únicamente en cuenta la oficina, pues para que el experimento de validación cruzada tenga sentido, usted tiene que utilizar exactamente los mismos grupos, los mismos faults en cada uno de los experimentos, ¿no? Si usted utiliza faults diferentes, pues no tiene ningún sentido. Entonces vamos a proceder exactamente en la misma dirección que en el script pasado, que con el modelo de distancia, y es aleatoriamente, por medio de una permutación de los índices, por eso estoy utilizando aquí un sample, asigno las conexiones a alguno de los grupos. ¿Cuántas conexiones hay? Pues n por n-1 sobre 2, pues porque es una data no dirigida, ¿no? Es una red no dirigida. Muy bien. Y obviamente, pues voy a trabajar con la versión vectorizada de la matriz de adyacencia para que guardar la respuesta sea más fácil. Y en este sentido, el código aquí se simplifica un poquito porque, a diferencia del modelo de distancia, permítame, yo le quito un poquito de zoom, listo. No, quedó igual. Porque a diferencia del modelo de distancia, eh, una vez usted pone como perdidas las observaciones de un fault en específico, mire que aquí lo que estoy haciendo es coger el fault I y ponerle NA a las observaciones del grupo I. Y si, digamos, usted le queda difícil verlo el código, lo invito a que lo experimente cuando esté estudiando. Una vez usted le pone NA a las observaciones del grupo I, pues esas son las que tenemos que predecir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una matriz de adyacencia con esas observaciones perdidas y obviamente de manera simétrica, pues porque la SEGA es una matriz no dirigida. Y algo muy bonito de esta función EigenModel es que, bueno, usted puede ajustar los 3 modelos, porque voy a comparar los 3 modelos, sin covariables, con covariables, y con la misma oficina y la misma práctica. Y mire que este Y no es el mismo Y de siempre, ¿no? Es este Y que yo puse aquí que creé a partir de las observaciones perdidas. Y algo muy bonito de esta función de EigenModel, que esto no lo tenía las funciones, el LatenNet que veníamos estudiando la vez pasada, es que la función EigenModel le permite a usted hacer la predicción directamente y no vamos a tener que utilizar las probabilidades de interacción como nos tocó utilizarlas la vez pasada. Es que la vez pasada, la función LatenNet, ese paquete no trae, digamos, las predicciones o las probabilidades de interacción hechas directamente. En cambio, EigenModel sí. Entonces, simplemente en PRED1, PRED2 y PRED3, lo que voy a hacer es poner la predicción que me hace el ajuste del modelo con 5 variables y con covariables, pero lo que yo quiero que usted tenga en cuenta y no se confunda con el otro script es que en el otro script a mí me tocó hacer esta lineecita que tengo sombreada, me tocó hacer la pedal. La pedal quiere decir que yo mismo calculo las probabilidades de interacción porque el paquete no las calculaba. Por eso es que se ve el código un poquito más legible que en el otro lado. Entonces, hacemos la predicción. Entonces, repito, lo que hacíamos en el otro lado era meter las probabilidades de interacción, pero ahorita los paquetes me la dan directamente. Y almacenar. Entonces, voy a almacenar precisamente porque quiero hacer la curva ROC correspondiente, ¿no? Recuerde que en la curva ROC correspondiente, lo que nosotros hacemos es un gráfico de el truth positive rate, con, digamos, los verdaderos positivos frente a los falsos positivos. Es como una matriz de confusión donde, pues usted, como estamos prediciendo ceros y unos, digamos que los ceros
yo los puedo predecir como ceros o los unos los puedo predecir como unos y esos son verdaderos positivos, o pueden haber falsos negativos también, ¿no? Donde haya ceros que en realidad eran unos. En fin, y digamos que para hacer la discusión corta y no volver como el tema muy pesado, básicamente la calidad predictiva del modelo se evalúa como el área bajo la curva ROC eh, de cada uno de los modelos, o sea, lo tuve que haber hecho 3 veces. Cuando hacemos la curva ROC en cada uno de esos escenarios, pues aquí usted ve el código donde se grafican la tasa de falsos positivos en el eje Y y la tasa de falsos positivos en el eje, de verdaderos positivos en el eje Y y de falsos positivos en el eje X. Entre más pegadita esté la curva hacia arriba, es porque la calidad predictiva del modelo es mucho mejor, ¿no? Y en cada caso, mire que las áreas bajo la curva correspondiente me da del 80% en un modelo, 81% en el otro y 80% en el otro. Es decir que hay una ligera mejoría en la predicción cuando yo tengo en cuenta la misma práctica en el modelo. Si usted considera la misma oficina, fíjese que la calidad predictiva del modelo no varía mucho, ¿no? Le sigue dando 80% más o menos en ambos casos. Valdría la pena hacer un cuarto modelo e incluir las dos covariables directamente a ver si se mejora la capacidad predictiva de los casos que yo pongo como NAs. Y quisiera terminar con la discusión en dos sentidos. La primera es que, ojo, yo por ejemplo aquí, y pues porque no es un curso de matrices de confusión ni nada de eso, yo le digo, bueno, aquí usted arma la curva ROC y estos son los falsos positivos y los verdaderos negativos y bla, 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 bla. Si usted tiene como, o usted nunca ha trabajado en clasificación binaria, por ejemplo, y nunca ha hecho matrices de confusión y demás, pues estoy seguro que si usted online pone elaboración de curvas ROC o ROC curves, le van a salir un montón de información al respecto y en Wikipedia solamente va a haber como muchas fuentes de cómo entenderlo. Claramente no le estoy diciendo por qué el área bajo la curva es una medida de capacidad predictiva, pero digamos que intuitivamente es muy sencillo de ver porque si la curva queda muy más orientada hacia arriba, es porque la tasa de falsos positivos se vuelve más pequeña y la de verdaderos positivos se vuelve más grande, lo cual es bueno. Y pues la manera de evaluar como qué tan pegada está, pues es con el área bajo la curva, ¿no? Esa es como la intuición al respecto. Y la otra cosa es, claro, yo aquí le muestro el código y ahí funciona, yo lo corrí, bla, bla, bla. En el libro de Eric está igual. Eh, Entiéndalo, ¿no? Yo obviamente le hago mejoras a lo que está en el libro de Eric, pues porque hay cosas que a mí no me gustan y creo que se pueden hacer mejor. Y yo se las pongo aquí, pero entiéndalo, es decir, no simplemente haga control C, control V y vea que le corre y ya, no. Hay que ver, bueno, en este paso lo que estoy haciendo es la asignación a los grupos, en este paso lo que estoy haciendo es ponerle NA al fold, en este paso estoy ajustando el modelo, en este paso estoy prediciendo, y vaya corriendo poquito a poco y vaya viendo qué le va dando, pues para que usted entienda qué está haciendo. Si no, básicamente no está entendiendo nada. Muy bien. Y esto pues va a ser importante para cuando usted haga su caso de estudio, ¿no? Entonces yo de alguna forma cumplo y le doy como el material para que usted lo tenga listo y lo pueda reproducir, pero es su labor como entenderlo bien, ¿no? Como que yo aquí le hago la exposición y le muestro como qué es lo que está pasando, qué pedacito de código hace tal cosa, pero es su misma, digamos, curiosidad computacional la que debe tener para poder entender esto bien a fondo, pues. Ahora, el último comentario es chévere hacer estos ejercicios así, porque claro, uno se acostumbra a veces, muchas veces a utilizar paquetes y que al paquete le bote a uno todo de una, pero es bueno también que uno mismo, bueno, basándose en los paquetes también, pues porque yo que estoy utilizando el paquete ROC todo el tiempo haciendo las predicciones y las áreas bajo la curva, eh, pero pues uno mismo desarrollar su código y ver que está obteniendo cosas razonables, ¿no? Pues no ser tan dependiente de. Ese es como el mensaje.
Bueno, esto cierra entonces como nuestra discusión de los modelos y ya la próxima vez voy a hablar, la próxima semana me voy a enfocar únicamente a hablar, hacer inferencias sobre topología de la red, más allá de inferencias sobre las conexiones, que fue lo que hicimos durante todo este tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, eso sería todo por hoy. Nos veríamos la próxima.